Buenas tardes, nosotros somos el equipo 6 y le damos la bienvenida al debate, en el que hoy discutiremos si la educación en México fue realmente un motor de cambio social o si solo fue un mito utilizado con fines políticos. Escucharemos argumentos a favor y en contra y al final haremos un balance de la discusión. Comenzamos con el equipo A, que está conformado por mis compañeras Alondra y Lisbeth, que argumentarán que la educación sí cumplió un papel redentor. El tema seleccionado es: ¿la educación realmente cumplió el papel redentor que le asignó la Revolución Mexicana o solo fue un mito político? Cada equipo contará con 2 minutos. Sin nada más que aclarar, doy paso al equipo A. Después de la revolución, la educación pública transformó el país. Se alfabetizó a millones de personas que no sabían ni escribir ni hablar, en lugares rurales y marginados. Se crearon escuelas y se mandaron a muchos profesores a diferentes lugares para que todos tuvieran una educación. Esto ayudó a unir a un México dividido por la guerra. Así es. Además, la educación fomentó la identidad nacional. Los libros de historia y civismo mostraban a héroes de la independencia y de la revolución y los valores cívicos. Los maestros se convirtieron en líderes sociales que difundían cultura y enseñaban principios éticos para unir al país. También la educación fue base para el progreso cultural y económico. Por ejemplo, las escuelas normales y científicas ayudaron a muchas personas a salir adelante y tener una profesión o salir como médicos y ser impulsados. Sin educación, muchos avances posteriores no habrían sido posibles, ya que esto ayudaron a millones de personas a salir adelante en nuestro país. Y no olvidemos la movilidad social. Muchos jóvenes que antes trabajaban en el campo ahora podrían aspirar a tener mejores empleos y mejor pagados. La educación abrió caminos y permitió a sectores marginados que participaran más en la sociedad. También tenemos al equipo B, conformado por mis compañeros Luis y Mónica, que están en contra de este punto de vista. Doy paso al equipo B. Aunque se presentó como redentora, la educación tuvo muchas limitaciones. Muchas comunidades rurales seguían sin escuelas y las que habían tenían mala infraestructura y pocos recursos. La educación universal era más un ideal que una realidad. Mi argumento es algo que pocas veces se toma en cuenta y es que realmente está muy bien eso de que el gobierno nos haya dado educación laica y libre, pero utilizó esta infraestructura, los libros de texto y todas estas herramientas para adoctrinarnos. Y permítanme decirles un poco mi experiencia personal, y es que no sé si lo recuerdan ustedes, que somos de la misma generación, ¿verdad? Siempre al final de los libros de texto de historia, al menos en la educación más básica, se tiene como principal ganador, digamos, como un héroe al PRI, al Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque los libros de historia siempre acaban ahí. En la historia más conocida siempre es esa. Cuando el PRI llega al gobierno, todos los males acaban. Y eso, pues, nos gusta o no, nos adoctrina. Y nos deja, además, nos impone un pensamiento muy lineal, muy homogéneo. Nos deja, pues, sin realmente una diversidad cultural. Okay. También podemos decir que se idealizó al maestro como un héroe, pero en realidad ganaba poco y los pocos recursos y condiciones. Esto muestra que la idea de una educación que redimiera al país no coincidía con la experiencia real de los maestros. Y de igual manera, el modelo centralista de México es algo que afecta directamente a la educación, porque tenemos como siempre la prioridad del Estado, el Estado centralista. Disculpe. Equipo A, ¿ustedes tienen algún contraargumento que deseen comentar? Sí, yo. Adelante. Entiendo mucho sus puntos
puntos de vista y sus limitaciones que ponen. Entiendo sobre los libros y que pues de una u otra manera hubo una limitación en la forma de educar. Pero también hay que ver la otra manera en la que muchos maestros quisieron ir a diferentes lugares para enseñar. La educación fue el primer paso para un cambio profundo para muchas personas que pudieron de una u otra manera titularse y que no cualquier persona lo hacía, pudieron escribir y hablar de una u otra manera diferente que como estaban acostumbrados. Por ejemplo, la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 con José Vasconcelos impulsó campañas de alfabetización y cultura que dejaron un impacto duradero, visible en murales y bibliotecas y escuelas. De una u otra manera, en la forma en la que lo hacían, trataron de enseñarle a muchas personas y de forma visible en murales hicieron bibliotecas para que de una u otra manera se pudieran educar. ¿Ustedes, equipo B, tienen algún contraargumento? Adelante. Es cierto lo que dices, pero recordemos que José Vasconcelos fue criticado por enfocarse más en la cultura y arte que en la educación básica para los más necesitados. El proyecto fue muy ambicioso, lo reconocemos, pero dejó afuera a quienes más requerían educación elemental y crítica. Aunque no fue perfecto, el mito educativo inspiró a millones de generaciones. Creó la idea de que la educación podía transformar al país postulando reformas posteriores que ampliaron la cobertura escolar. Está muy bien que se haya quedado en inspirar a las personas, pero pues se quedó en el papel. Y algo que no pude acabar de decir la vez anterior por el tiempo, es que ese modelo centralista del país, que sí, que después impulsó a más ampliaciones, pero realmente a día de hoy nos ponemos a mirar y realmente las comunidades fuera de la periferia del Estado de México, la Ciudad de México, no tienen el mismo avance en cuestión de educación. Siempre el Estado ha priorizado pues, este modelo centralista y pues realmente nunca se ha fijado por las comunidades marginadas y ni por ampliar esa diversidad cultural que decía con Vasconcelos. Realmente pues tenemos un sistema homogéneo de educación. ¿Alguien más gusta realizar algún comentario? Adelante. Para complementar lo que dijo mi compañero Luis, vemos que la educación pública no siempre garantiza igualdad, porque muchas veces las escuelas en zonas pobres tienen menos recursos y peor calidad que en las zonas ricas. Ok. ¿Ya nadie más va a realizar algún otro comentario? Ok. Una vez escuchados sus puntos de vista y argumentos, podemos concluir que la educación, después de la revolución, generó cambios importantes: alfabetización, identidad nacional, promoción cultural y cierta movilidad social. Sin embargo, el acceso fue desigual, la educación tuvo fines ideológicos y los maestros se enfrentaron condiciones difíciles. ¿A qué quiero llegar a todo esto? A que el mito de la educación redentora sirvió para inspirar y consolidar un proyecto político. Fue un ideal que impulsó transformaciones, pero su realización concreta tuvo limitaciones sociales y estructurales. Muchas gracias por su atención. Gracias.